Bueno, entonces, ya poniéndole aquí los resultados para avanzar. Tenemos aquí, eliminamos la fila, la fila y la columna, este por este, entonces lo que nos da es precisamente el producto que es el producto cruz de estos dos vectores. Lo que nos da es lo siguiente, ¿verdad? Nos da menos a cuadrada coseno de u, seno cuadrado de u, seno cuadrado de b. ¿Verdad? Seno cuadrado, pues este por este, seno cuadrado de b. Por i. ¿No? Y luego menos a cuadrada seno de u, seno cuadrado de b. Por j. Eso sería la siguiente, menos a cuadrada seno de b coseno de b. Coseno de b por k. O sea, eso sería. Aquí eliminando la columna y la fila, tenemos este por este, menos este por este, nos da el primero. Y luego si eliminamos la columna de la j y la fila, es este por este, menos este por este, ¿verdad? Y entonces tenemos esto. Y la k sería eliminando la columna y la fila sería este por este, que nos da a cuadrada, menos a cuadrada, seno cuadrado de u, seno coseno de u, por esto. O sea, no, está bien, sí, también este por este. Nos da seno de u, a cuadrada, seno de u, seno de b, coseno de b. Pues ahí está. Son seno coseno de b. Y entonces ya tenemos ahí nuestra expresión, ¿verdad? Que sería el vector normal a la superficie. El problema aquí no es un vector así, sino es un vector que debe ser un vector unitario. Entonces recuerden ustedes que un vector unitario normal sería el vector que sería el normal, pero no es unitario, entre su propia magnitud, y eso nos da un vector unitario, ¿verdad? Nos da un vector unitario normal a la superficie, ¿verdad? Así tenemos la superficie y este es el vector normal a la superficie, ¿verdad? Que sería esta expresión. Entonces aquí pues hay que encontrar la magnitud de este vector. Recuerden ustedes, un vector, cualquier vector A es A1, A2, A3. La magnitud de A, ya no lo voy a poner porque está muy largo, es la raíz cuadrada, es el teorema de Pitágoras, el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿verdad? O sea, sería esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces sería la magnitud que nos da, ¿no? Está bien largo esto, y pues eso es el vector unitario. Aquí en este caso pues sería igual al vector entre su propia magnitud, ¿verdad? O sea, entre esto. Y eso sería, entonces pues sería este vector, que sería todo esto, dividido entre esto, que sería el raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Las tres componentes al cuadrado, ¿verdad? Y JK desaparecen. Y entonces eso sería pues el vector normal a la superficie.
ya tenemos una forma de calcular. Pero hay otras formas de calcular más fácil el vector unitario, ¿no? Que es precisamente la cuestión del gradiente. Y entonces voy a poner bueno, ya tenemos esto. Eso es lo que queríamos sacar ahí. Ahí lo ven, todo lo demás, ¿verdad? Está en los apuntes, ¿verdad? Pueden verlo más. Yo estoy nada más pues, tratando de realizar algunas cosas, ¿verdad? Pero en realidad pues faltan muchas más cosas ahí. Entonces aquí el gradiente es una función. Entonces la función esta es la función de las variables menos z igual a eso. Y entonces el gradiente, nosotros vamos a ver que el gradiente es precisamente el vector perpendicular a la superficie, ¿verdad? Esta es una superficie. Una superficie. Y entonces, ¿cómo tenemos ahí? Bueno, pues tenemos este es un operador diferencial, que es I parcial con respecto a X, J parcial con respecto a Y, K parcial con respecto a Z. Y bueno, si las variables son X, Y y Z en cartesianas, si no son en cartesianas, bueno, pues hay problemas porque entonces tenemos que cambiar todo esto a otro sistema. Por ejemplo, sistema de coordenadas esféricas, pues nos da distinto, ¿no? Pero aquí, en coordenadas cartesianas, nos da precisamente esa. O sea, es un operador que deriva y además produce un vector. O sea, lo que está enfrente es lo que a nosotros nos interesa. Y esto es una función de dos variables, bueno, en este caso tres variables. Pues vamos a ponerle aquí que sean tres variables. Ya le puse 3. Entonces aquí sería I, derivada parcial con respecto de f con respecto a x, más j, derivada parcial de f con respecto a y, más k, derivada parcial con respecto a z, de f con respecto a z. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos esta. Y es un vector, ¿verdad? Es un vector, y ese vector es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, pues esta manera de calcularlo, si tenemos la ecuación de la superficie, mientras que acá pues tenemos que construir la R, en primer lugar la R, construirla, y después sacar las derivadas parciales con respecto a U, con respecto a B, y después sacar el producto cruz, ¿verdad? Por nuestro determinante, mientras que aquí si tenemos la ecuación, digamos, de la superficie, pues tenemos prácticamente el vector unitario. Vamos a calcular uno muy sencillo, pues es muy difícil hacer dibujos en el espacio, pero podemos hacer uno que es muy fácil de hacerse, que es precisamente la esfera. Y entonces tenemos aquí esto, ¿no? Vamos a ponerla. Recuerden que aquí en realidad son 1, 2, 3, 4 octantes. Y luego abajo 1, 2, 3, 4 octantes. Son octantes. La octava parte, digamos, de la esfera, ¿no? Y entonces, bueno, ponemos en el primer octante, aquí le ponemos puntos así para que se vea que está abajo de la superficie. Esta es una superficie que es pues es o le ponemos A para que no se confunda, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y esta es una esfera, ¿no? De radio A, o sea, aquí es A y aquí es A, ¿verdad?
Entonces, esta es nuestra f de x, y, z. Sabemos la ecuación de x, y, z. Entonces, queremos sacar un vector que sea perpendicular a esta superficie. Es decir, aquí tenemos un plano. Ese plano es exactamente tangente en este punto P y es perpendicular al vector este, que es el gradiente de f. Y entonces, pues vamos a tener ahí que es que ese plano es tangente, o sea, toca nada más un punto de la superficie esférica, y es perpendicular, este vector es perpendicular al plano, pero también es perpendicular a la superficie. Entonces aquí, de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, el gradiente es precisamente la derivada parcial de este. Recuerden ustedes que la derivada parcial con respecto a x, pues y y z se mantienen constantes y quedan 2x por la primera componente, que es y. La primera, que es derivada f con respecto a x. Luego la siguiente es la derivada con respecto a y. X y z son constantes, entonces 2y j más 2z k. Y ahí tenemos, si quieren, pues nomás lo ponemos así. 2 por x y más y por j más z por k. Y ese es el gradiente. ¿Y cómo sabemos que es perpendicular? Ah, bueno, pues porque tenemos una expresión ahí que es precisamente el vector, que es el vector de posición. Hay un vector de posición ahí. ¿Cuál es el vector de posición? Bueno, pues el vector de posición es el que va desde el origen a cualquier punto de la curva, ¿no? O sea, aquí está el sistema de ejes x, y z. Y entonces aquí tenemos el vector de posición, es r, es el vector de posición. O sea, podemos poner las superficies por medio de esta ecuación, de esta ecuación. O podemos ponerla por medio de r, pero r de qué? En este caso x, y z, ¿no? O sea, o sería x, y, ¿verdad? Sería realidad. Entonces sería x de x, y por y, x mayor, bueno, y de x, y por j más z de x, y por k, ¿verdad? Entonces sería, y aquí pues sería x minúscula y más y minúscula j más z, y z pues lo despejamos de allá, ¿no? Z es igual a qué? Aquí en este caso z es igual a cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada raíz cuadrada positiva, porque es la parte superior que es positiva, la parte inferior es negativa, y esto es igual a z. Entonces, ¿qué queda aquí? Pues queda aquí raíz cuadrada positiva de a cuadrada menos x cuadrada menos y cuadrada por k. Y esto es r de x, y. Y esta es la forma vectorial de la superficie. Esa es la forma vectorial. Esta es la forma escalar de la superficie. Esta es la forma vectorial. Entonces aquí podemos sacar esto, dr de u o dr, ya no sería dr de u, sería dr de x, dr de y, para sacar los dos vectores tangentes unitarios, tangentes, y luego sacar el producto cruz y toda la cosa. En cambio aquí nada más, si sacamos nada más directamente el gradiente, pues aquí nos sale. R viene siendo xy más yj más zk. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el gradiente de f es 2 veces r. Pero si es 2 veces r, pues sigue siendo, es la dirección del radio, ¿no? O sea, el radio, pues es la dirección del gradiente de f, ¿verdad? Pues dice que es 2 veces el radio, ¿no? El radio, el vector de posición, porque esto es vector de posición de cualquier punto de la superficie. Entonces, bueno, pues esa es la cosa, ¿no? Que rápidamente nos da un vector unitario. ¿Para qué un vector unitario? Le decía yo que cantamos un vector unitario porque esta es una superficie y entonces aquí va a pasar
un campo, ¿verdad? Por ejemplo, un campo eléctrico. Aquí está esto. Bueno, aquí le vamos a borrar, sí, para decir que está atrás. Pues por aquí pasa un campo. A través de un campo, esta superficie, pues en el caso, por ejemplo, un motor eléctrico, pues hay una superficie ahí, pasa un campo magnético ahí. O sea, a través de una superficie que es un material sólido, ¿no? Y entonces aquí nosotros vamos a tener que el vector, es el vector unitario, está así, porque es el gradiente de F. Pues vamos a tener nosotros la dirección de un campo así, y vamos a tener el gradiente de F. ¿Qué es lo que realmente está pasando pasa a la superficie? Pues va a ser lo que es perpendicular a la superficie. ¿Y quién da la perpendicularidad? Pues precisamente el gradiente. O sea, lo que es, por ejemplo, tangente a la superficie no se cuenta. Lo que se cuenta es precisamente la componente, la dirección normal a la superficie. Por eso necesitamos precisamente Luego, pues ya tenemos ahí que tenemos la sumatoria de todas esas cuestiones y tenemos las integrales, pues integral de línea, integral de superficie, toda esa cuestión que tenemos nosotros. Hay que ver qué flujo de fluido, por ejemplo, inclusive un fluido puede ser un fluido, un líquido, pero también puede ser un eléctrico, puede ser un electromagnético, o sea, todas esas cuestiones pues las podemos a través de una integral, ¿no? Una suma de todas estas pequeñas proyecciones de la dirección del campo hacia, ¿verdad? La proyección hacia el normal y perpendicular, que esa no la tomamos en cuenta. Eso no es lo que pasa es la perpendicular. Entonces, por eso se está construyendo los vectores unitarios. Esa es la razón por la cual se están construyendo los vectores unitarios, porque normalmente vamos a tener pues expresiones de ese tipo dentro de la electricidad electromagnética, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, muchas integrales ahí de este tipo, ¿verdad? Integral de superficie, integral de volumen, que eso pues vamos a tener que verlo más adelante, pues a ver. O sea, el problema es que pues esto requiere bastante tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está esta integral. Evaluar la integral doble, ¿verdad? De F, que es el campo que está atravesando la superficie, por diferencial de S. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Bueno, pues está diciendo que tenemos la superficie esta, ¿no? Bueno, aquí está S, sobre la superficie. Y aquí está una diferencial de S. Y la diferencial de S es precisamente, o delta S, ¿verdad? Es precisamente una pequeña superficie por la cual pasa el campo. ¿Qué campo? Bueno, pues el campo de F, fuerza, por ejemplo. Y aquí son vectores, ¿no? Y entonces, pero tenemos nosotros la normal que es precisamente esta. Entonces nos está diciendo, bueno, aquí tenemos un pequeño cuadrito, pero tenemos otro cuadrito por acá y otro cuadrito por acá. Toda la superficie está cuadriculada. Bueno, vamos a poner cuadriculada, ¿no? Está cuadriculada, ¿sí? Entonces la suma de todas esas pequeñas, que es la F proyectada sobre la N, que es precisamente el producto punto, esa es la proyección. La suma de todos esos sería el flujo que atraviesa la superficie, entonces nos lo da precisamente esta integral. Entonces, pues vamos a calcular eso, por eso estamos calculando las normales. Porque eso es lo que se hace normalmente en electromagnética. Está diciendo cuánto de flujo atraviesa una superficie S, ¿verdad? Y entonces pues está haciendo diferencialmente, o sea, cada cuadrito eso es un flujo pequeño, y entonces la suma de todos nos da la integral doble. ¿Neta? Esa es la idea, pues. Bueno, entonces, bueno, pues por lo pronto ahí le paramos.